감사합니다. 성경 말씀을 읽겠습니다. Vamos a ver la palabra en la Biblia, en Segunda Reyes capítulo 5. Segunda Reyes capítulo 5, versículo 1, vamos a ver. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entre los discípulos de Jesucristo, Judas Iscariote un día, junto con un pensamiento totalmente nuevo que a otros discípulos le llegó. Satanás, las veces que puede poner oscuridad, pone incredulidad en nosotros, y de manera distinta a la Biblia, a la iglesia, de manera distinta al siervo, un corazón distinto nos introduce. Viniendo a la iglesia, mientras que oye la palabra de Dios, Dios en el corazón de ustedes, de manera distinta al mundo, de manera distinta al mundo que con el dinero y la manera basta, de manera distinta. Solamente ese corazón limpio que Dios tiene nos va sembrando y eso va empezando a hacer. Dentro de la iglesia, yo permaneciendo largo tiempo, yo fui al cuartel. El primer día en el cuartel, cuando estaba durmiendo, había tantos insultos que se oían en mi oído. Empezaba con insulto y terminaba así con insulto. El mundo en realidad era muy distinto. Y la gente del mundo, cuando yo me encuentro y cuanto más me encuentro con la gente del mundo, aparentemente hablan de las mismas cosas, pero el centro de aquella palabra es la ambición, es la carne, es el placer, es el dinero, y no se puede negar aquello. El centro de nuestro corazón está en Jesucristo, está en el cielo, está en la palabra, está en la verdad, por lo cual los hermanos a veces esto y aquello cuando van experimentando
Satanás, conforme al mundo, conforme a la carne, se dirige y contrariamente muchas veces van hacia el lado de Dios. Cuando se inclinan al mundo en una ocasión, Dios, ya que no es fácil para arrepentirlo, por eso a menudo oigan la palabra, vengan a la reunión de hermanos casados, tengan comunión, es por eso que nos va diciendo aquello. En esta mañana hemos leído 2 Reyes capítulo 5. Yo he comentado mucho acerca de esta palabra, pero hoy, en un ángulo un poco distinto, quisiera compartir 2 Reyes 5, por lo cual abrí la Biblia. En 2 Reyes capítulo 5, cuando veo la palabra que hemos leído, los personajes que aparecen, está el rey de Siria y está también la sierva, está el general Naamán, está la sirvienta, está la esposa de Naamán y está el profeta Eliseo. Y así entre 4 personas va continuando. Sin embargo, nosotros cuando vamos leyendo y cuando nos ponemos a pensar, a menudo el corazón de estas 4 personas podemos nosotros ir sintiendo. General Naamán era, aquí dice que era varón grande de delante del Señor y lo tenía en alta estima. Significa que salvó a Siria, pero dice era leproso. Estando en la guerra de Israel, había atrapado a una muchacha y le dio como sierva a su esposa. En ese momento, en medio de este proceso, el corazón de Naamán, cuando fríamente nosotros nos ponemos a pensar, en Israel existe Dios, por favor. No podrá ganarnos. Nosotros ganaremos. ¿Quién podrá vencernos? Tenía toda convicción. Ganó a Israel y trajo a la muchacha y había vencido a Israel. Pero la muchacha, ¡qué locura! Nosotros creemos en Dios, pero ¿por qué hemos perdido? Nosotros creemos en Dios, pero ¿por qué yo tengo que ser traída como cautiva? ¿Será que Dios está vivo? Si Dios está vivo, ¿cómo puede ocurrir algo así? Yo en adelante, ahora me he apartado mi padre, mi madre, tengo que ser sierva de la esposa del general. Seguramente en el corazón de ella, esa confusión grandemente le habrá llegado. Eso, no sabemos en qué año, en qué día fue lo que ocurrió. Ahora, yo cuando voy leyendo esta palabra, señores, la sirvienta y la esposa de Naamán y Naamán, había una conexión del corazón. La sierva no era así antes, pero un día le habla a la esposa: quisiera que nuestro amo esté delante del profeta de Samaria, él curará su lepra. Al comienzo, creo que ella no habrá actuado así. Ella fue traída como cautiva, estaba en desesperación, en dolor, en tormento, y mientras que iba en busca de Dios, en el corazón de la muchacha, poco a poco ella se cautivaba en el corazón de Dios. Sí. Yo fui traída aquí, no sin razón, podía impedir esto Dios, la voluntad de Dios, por la cual yo vine aquí, es algo que Dios ha permitido. Ayer yo, en Mokpo, a la mañana partí y hasta las 10 debía llegar a Tedok. Y en la carretera, yo estaba yendo sobre la carretera y de Daegu, Gwangju, Mokpo, y así yo iba en la carretera. Y en el paradero de Chiri, vamos a descansar, dije, y pasamos allí. Una hermana joven dijo: pastor, ella me dijo que irá a Goñuskor. Ella vino temprano sin desayunar y estaba comiendo allí. Las 2 hermanas habían traído a sus hijos y una hermana estaba tan contenta y no sabía cómo hacer. ¿Por qué? Yo oré para encontrarme con usted y era un milagro cómo se encontró conmigo. Y ella me hablaba acerca de su creencia
que antes de ir al Guño School, ella cuando recibía el entrenamiento, dice que el perdón del pecado ella obtuvo, pero por no haber podido aceptar a Jesucristo, que era una gran preocupación. Pastor, ¿cómo tengo que recibirlo? Algunos oran para recibirlo. Yo 1 minuto tuve comunión con ella. Le hablé acerca de San Juan 1:12. El que lo acepta es el que cree en su nombre y ellos tienen la potestad de ser hijos de Dios. El recibir es creer en la palabra. En la palabra. Esta palabra es Jesucristo. Y si aceptas esta palabra es como que aceptas a Jesucristo. Si aceptaste que has obtenido el perdón del pecado, significa que tú aceptaste en su corazón a Él. Ahora otros dicen, por favor, Jesús, entra a mi corazón, y no lo acepta, no acepta la palabra, eso significa que no aceptó. Esta hermana lloró en ese lugar. Ella habló 1 minuto conmigo. Dentro del corazón, Satanás le dice, tú has obtenido el perdón, pero no has aceptado, no aceptaste, no puedes llevar la vida de creencia, no puedes llevar la vida de creencia a largo tiempo. Se le digo a otra persona, dirá que no tengo fe, y sentía ese corazón también. Pero era algo tan simple. El aceptar, el recibir. Muchos congregan a la iglesia. No aceptan la palabra de que nos justifica. ¿Cómo yo soy justo si yo soy pecador? Nos hemos emblanquecido como nieve, somos perfectos. ¿Cómo yo soy perfecto? Soy débil. Pero igual, aunque la Biblia dice así, eso es no aceptarlo. El enfermo de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo yo voy a levantarme? ¿Cómo es absurdo eso? Y conforme a su pensamiento, ahora no acepta la palabra de Jesús, y cuando acepta aquello surge la manifestación. Por lo cual el general Naamán, o la esposa, o la muchacha, entre estas 3 personas, para hacer qué cosa, estas 3 personas llegan a conectarse en su corazón, y aquello Dios, hasta ahora, dentro de aquella casa, desde que ha venido la muchacha está realizando aquello. Y la muchacha dice, nuestro amo, ojalá que esté delante del profeta de Samaria, él curará de su lepra. La esposa Naamán dice, ¿cómo es que tú te atreves a hablar así? Cierra tu boca. ¿Tú qué sabes? Por eso estás hablando. Por favor, no digas aquello. Y sentía realmente menosprecio porque había dicho que su marido era leproso. Realmente, sí. Y para cumplir aquello, Dios, en el corazón del general Naamán, en el corazón de la esposa, el corazón de la muchacha, llega a conectarse llegando a uno, y eso está realizando Dios. Un día la esposa del general Naamán le dice al general, querido, nosotros, aquella sierva que vino de Samaria dice esto, ¿qué ha dicho ella? Que usted, si va a Samaria delante del profeta Eliseo, que usted puede curarse de esa lepra. Por favor, no digas cosas absurdas. Realmente está Jehová en Israel, entonces nosotros tenemos ese Dios, otro Dios. Sí, nosotros hemos ganado. Por favor, no puede ni nuestro Dios y Jehová va a poder. Naamán podía actuar de tal manera, pero lo que la muchacha le dijo, la esposa de Naamán, seriamente lo acepta. La esposa de Naamán cuando le dice, seriamente lo acepta. ¿Y cómo habrá trabajado Dios al general Naamán y a la esposa al general Naamán? Ahora, cuando uno tiene lepra, los dedos se endurecen. Uno como que tiene duro la mano. Y yo me encontré con los leprosos y ellos no pueden sujetar las cosas. Yo soy general del ejército, soy un general. ¿Hasta qué momento yo podré ser general?
Ahora no puedo ni sujetar el cuchillo, no puedo ni sujetar la espada. Ahora muchos están conociendo de que yo soy leproso. ¿Será que un año podré mantener este puesto de general? Mi vida realmente era tan buena, pero la lepra había por entero destruido mi vida. ¿Cómo puedo curarme de esta lepra? Hice todo lo que pudiese hacer, así terminará mi vida. Y poco a poco, ese orgullo, el general Naaman, ese corazón orgulloso, Dios va echándolo. Pero veo que todavía no se bajó tanto su corazón, porque cuando le dice para que se vaya al río Jordán, en Damasco no tenemos río, y así, todavía no bajó mucho ese corazón. Y Dios, para realizar aquella obra en el corazón de la muchacha, como la esposa del general Naamán, como en el corazón del general Naamán, el corazón de humillar a ellos continuamente va obrando. La esposa del general Naamán, la esposa del general Naamán y la muchacha, para que pueda conversar, y la palabra de la muchacha para poder aceptarlo. Había humillado el corazón de la esposa del general Naamán. Entonces, la esposa del general Naamán aceptó la palabra de la muchacha, y la muchacha al comienzo se quejaba porque fue traída cautiva, oraba a Dios, ¿será que Dios me desechó? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero se acercó a Dios y Dios le dio el corazón de él, y general Naamán, si va junto a Eliseo, se va a curar. Y llegando a tener aquel corazón, si digo esto, puede que ellos me reprendan, puede que no le guste, y cómo yo le voy a hablar acerca de mi lepra. Y muchos conflictos dentro de nosotros lo tenemos sea quien fuera. Dios, para cumplir algo, nuestro corazón hacia el lado de Dios lo va estirando continuamente. Nosotros, señores, ¿por qué razón debemos leer la Biblia? Porque la Biblia en sí es el corazón de Dios. Yo, cuando voy leyendo esta Biblia, mi corazón, con el corazón de Dios, se va acercando fuertemente. El Señor Jesucristo, cuando fue a las bodas de Caná Galilea, faltaba vino. El Señor Jesucristo, claro, la madre de Jesús, María, sabe suficientemente que Jesús puede resolverlo. No tienen vino. Entonces Jesucristo dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi hora. María, cuando oye aquella palabra, al momento, hace todo lo que os dijere, le dice a los siervos. Todavía no es la hora de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no está preparado el corazón para poder oír la palabra de Jesucristo. Por eso Jesucristo no puede trabajar. Cuando la muchacha le habla a la esposa del general Naamán, si ella no lo oye, ¡silencio! ¿Te atreves a hablar así y estás ahí hablando con tu boca? Sí, así se termina todo. La esposa del general Naamán, cuando ahora... La esposa del general Naamán si le dice a Naamán, por favor, cállate, basta ya. Por favor, basta ya, basta ya. Entonces, no pasará nada. Por eso Dios dentro de nosotros para trabajar. Nos responde en la oración, se manifiesta su poder. Y nuestro corazón, con el corazón de Jesucristo, con el corazón de la iglesia, con el corazón del siervo, para que pueda fluir y para que pueda unificarse, va realizando aquella obra. En medio de ello, lo más importante que viene a ser, nuestro corazón lo humilla, y cuando entendemos nuestra falta, nuestra carencia, cuando sentimos nuestra falta, es muy bueno seguir la palabra de Jesucristo. Cuando pensamos que somos mejores, sobresalientes con Jesucristo, solamente criticamos, eso es lo único que ocurre. Por eso hace la obra de humillar nuestro corazón. Un día Dios, en el corazón de la sierva, le
introduce el corazón, en el corazón de la muchacha. Ahora cuando hay una conexión con Dios, si va a nuestro amo junto al profeta de Samaria, se curará. ¿Cómo puedo hablar ello? 100 pesos. Si la esposa de nuestro general, si se enoja conmigo, ¿qué haré? ¿Qué pasa si está en rabia? Mañana lo digo, no, mejor hoy, ¿cómo hago? Y aquello, ahora quería decir aquella palabra, pero continuamente, entonces voy a tener más dificultad, puede que me echen, y continuamente llega a pensar así. Al final, la sierva, el corazón que recibió de Dios, no. Dios a mí. No hay razón para que me traiga cautiva aquí, para salvar al general Naamán. Por eso me envió como misionera y Dios va a obrar. Si yo hablo, va a cambiar ahora la esposa del general Naamán y nuestra casa cambiará, se curará de su lepra y será tan bello. En medio de muchos conflictos en el corazón de la sierva, esa fe le había llegado en medio de tanto conflicto y la muchacha, ahora con un corazón de paz, con el té va junto a la esposa del general Naamán. ¿Cómo amaneció? Sí. Yo no sé si soy digna de hablar esto, pero desde hace tiempo quería comentarle esto, ¿sí? ¿Tú? ¿Qué cosa me quieres decir? A ver, dime. Pastor, yo, sí. Señora, yo en Samaria vivía y al lado de mi casa vivía el profeta Eliseo. Aquella persona, en realidad, era el siervo de Dios tan precioso. Aquella persona había hecho muchas cosas. La esposa de los profetas, cuando tenía una deuda y tenía dificultad, había hecho el milagro del aceite en la vasija, como también la mujer tsunamita, cuando fue a su casa, había permitido para que ella tenga un hijo, como también aquel hijo muerto, él lo resucitó. Señora, hace mucho tiempo atrás, Dios me ha dado este corazón a mí. Nuestro general, delante de Eliseo, si se pone, con que solo se ponga aquella lepra, sin lugar a duda, se curará. Pero yo sentía dificultad para comentarle esto. Yo soy tan inmadura, pero por si usted se preocupe, no le pude decir. Varias veces yo dije que debía decirlo, pero hoy le menciono. Señora, yo me pongo a pensar y me pongo a pensar, pero sin lugar a duda aquella lepra se curará. Señora, nuestro general, sería bueno que se vaya junto al profeta de Samaria. La esposa de Naamán, tú por nuestro general has pensado profundamente. Realmente no sería algo tan fácil de comentar aquello, pero tú te atreviste a comentarlo. Sí. Dime cómo es aquel profeta. Sí, aquel profeta es así, así, así. Es una persona tan brillante. Sí. Yo le voy a comentar a nuestro general. Aquella fe de la muchacha en el corazón del general Naamán, cuando se transmite el corazón del general Naamán y la muchacha y la esposa del general Naamán llegan a tener un mismo corazón. Hermanos, ustedes, cuando piensan que están trabajando muy bien, y por pensar así, cuando se cautivan en su pensamiento, solamente se confían en sí nada más. Y cuando se confían en sí nada más, por más que otros digan algo correcto,
Cuando no encaja en nuestro corazón, no lo podemos aceptarlo. Y aquella vida, cuando largo tiempo lo llevan, la gente que lo rodea, por más que le diga, ustedes no aceptan, abriendo el corazón. Entonces, poco a poco se va reduciendo la cantidad de personas con que puede compartir y solamente ustedes se encasillan en sí. La persona, pero la más sobresaliente en este mundo, ¿quién es? Es el que abre el corazón y abre su corazón y comparte el corazón. En nuestra iglesia había un hijo de un pastor. Hace unos días, ese hijo de ese pastor y yo tuvimos comunión. El hijo del pastor, desde que era pequeño, creció en la iglesia, oyó en miles de ocasiones el Evangelio, pero ya que no lo había oído claramente, era muy torpe. Sí, él cuenta eso, fácilmente se va a resolver, pero él no puede fácilmente hablar. Claro, siente pena. Varias veces lo había oído y si él dice que no entiende, siente pena. Además, siente pena que ahora que no haya recibido la salvación. Entonces este joven no tiene el corazón de Jesucristo y de la misma manera que los otros muchachos quieren tomar, quieren fumar, quieren divertirse, quieren tener una novia y quieren escalar la montaña el domingo. Es el corazón de este muchacho. Pero ya que yo soy hijo de pastor, por mi padre, tiene que aguantar cuando quiere tomar, tiene que esconderse para fumar, ahora tiene que dejar de escalar montaña, de encontrarse con la novia. Y tenía mucho conflicto en su corazón. Yo le dije, por más que yo me ponga a pensar, creo que siente una pena por haber nacido como hijo pastor. Si no hubiese nacido como hijo de mi padre, realmente iba a tomar, iba a tener novia. Eso era algo. Sí, él lleva la vida de creencia, el que lleve la vida de creencia, el que acepta al Señor, era tan feliz. Y claro, no sería problema eso, pero su corazón es igual que la gente del mundo, pero ya que su padre es pastor, aunque no le gusta, tiene que estar sentado para oír el sermón del domingo y otras personas cuando van a tomar y parece que va a estar feliz, contento y no puede ir allí, quiere ir a jugar y no quiere ir, no puede ir, quiere tener novia y no puede. Yo me reí. Realmente tú habrás sufrido mucho. Realmente, en el mundo, ¿cómo que hay un sufrimiento más grande que eso en el mundo, verdad? La gente cuando participa en el culto, no todos son iguales. Cuando vienen y oyen la palabra, tengo que oír la palabra, pero me fastidia oír la palabra. Siempre dicen lo mismo, siempre hablan de la Biblia. Nuestra iglesia, ¿por qué no lo puede hacerlo más corto? Así es el corazón de la gente. ¿Por qué? Como pastor que yo soy, mientras que corro por el Evangelio, de repente me dicen, ¿qué soy yo? No hay nada. De repente le surge ese pensamiento. Realmente con que el Señor esté presente, estoy muy bien. Y va pasando, va pasando, va pasando. Pero la gente que va hacia la fe, Satanás le va pegando con el puño. Por más que tú eres pastor, no tienes nada. Sí. Ese corazón a veces lo siento. Por eso, señores, dentro de nuestro corazón, ese corazón que estaba a lo lejos del mundo, oímos la palabra del Señor. Cuando entra eso en nuestro corazón, sentimos la paz, sentimos el gozo y de tal manera esta Biblia es tan maravilloso, es tan bueno. Estamos tan agradecidos.
Hoy en esta mañana, la hermana que testificó viene para testificar cómo cambió sus hijos, cómo cambió su marido. Ella habla de tanta felicidad. Hermanos, yo terminé la reunión de hermanos casados y le dije a los hermanos casados, cuando vayan a su casa, en nuestra iglesia tenemos la competencia de la charla de los valores, ¿verdad? Y por favor, ustedes, aunque van a realizar la competencia de la charla, cuando vengan de noche junto con sus hijos, deben compartir. Hablen con sus hijos. Yo le dije, ayer, yo le dije a los estudiantes de Lincoln en TEDx, ahora le comenté acerca de la corta uña. Ustedes lo conocen muy bien. Los estudiantes se divertían muchísimo. Que la corta uñas, yo lo rompí, que lo dejé en la cartuchera de mi hermano menor y que él fue ahora garroteado por eso. Pasó 60 años y no puedo olvidarlo. Pero cuando le dije a mi hermano menor eso, ¿cuándo ocurrió eso? No me acuerdo, me dice él. Escuchen bien. Y así, la palabra de Dios cuando entró en mi corazón, el corazón que yo tenía ahora, la paz que no estaba en mí, el gozo que no tenía en mí, ese amor que no estaba en mí, cuando voy sintiendo, estoy muy, muy contento. Los universitarios son espléndidos, sí. Están espléndidos, pero otra vez tienen ganas de tomar y esas ganas se les surge, ¿me entienden? Tienen ganas de fumar, quieren estar cautivos en el mundo, están de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Ese corazón tienen ellos. Y de tal manera el corazón de ustedes, así, cuando se va colocando en un lugar, cuando tiene el corazón de Dios y el corazón de ustedes y llegan a ser uno, Dios trabaja en ustedes. El enfermo de 38 años le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y el Señor le dice de tal manera. Entonces el Señor, cuando le dice, si tú puedes levantarte, levantando tu lecho, sí. Pero el enfermo de 38 años le dice, no puedo caminar. ¿Cómo caminar? Yo no puedo. Yo traté, están mis piernas todas secas. Yo intenté, no puedo, no puedo, no puedo. Es un corazón distinto. El enfermo de 38 años cambió su corazón. Yo dije que era sobresaliente, pero nada, lo hice bien. Sufrieron mis padres y murieron y todos fracasaron. Pero igual yo sigo mi capricho. Yo sigo pensando que soy sobresaliente. Pienso que soy inteligente. Ahora quisiera aceptar aquella palabra de esa persona. Sí, voy a caminar, a ver, voy a intentar caminar. Ese corazón llega a tener un mismo corazón con Jesucristo. Levántate, toma tu leche, anda. En ese momento va trabajando. Dios, mediante la muchacha curando al general Naamán, conociendo a aquellas personas a Dios, recibiendo la salvación, los soldados recibiendo la salvación. Cuando pensamos en eso, ha ocurrido tantas cosas tan bellas, pero para ello, ¿qué ha ocurrido? El corazón de Dios y la muchacha tienen que tener un mismo corazón en primer lugar, ¿entienden? En segundo lugar, el corazón de la muchacha y la esposa del general Naamán tiene que tener un mismo corazón. En tercer lugar, la esposa de Naamán y Naamán debe tener un mismo corazón. Y para que ocurra aquello, no es fácil, por lo cual Dios, nuestro corazón, el corazón de la muchacha, para que tenga el corazón de Dios. Si nuestro amo va junto al profeta de Samaria se curará. Y para que pueda decir aquello, guió el corazón de la muchacha, trabajó en el corazón de la esposa de Naamán. Anteriormente iba a decir, cállate, tú que te crees, dices así a tu siervo, cállate, cierra tu boca. Puede que anteriormente iba a actuar así, pero cuando oye aquella palabra de manera tan seria, sí, algo tan difícil me has dicho a mí. Muchas gracias. Acerca de Eliseo, de manera más detallada, cuéntame. Cuando venga ahora nuestro general, voy a comentarle. Otra vez tú puedes comentarle de manera detallada a mí. El corazón de la esposa del general Naamán.
un corazón de la muchacha que anteriormente ya no tenía, lo acepta y lo va comentando al general Naamán. El corazón que no tenía la muchacha, Dios le introduce mediante la muchacha. El corazón que la esposa no tenía, ahora recibe aquel corazón. Y el general Naamán, el corazón que no tenía mediante la esposa del general Naamán, lo acepta. Y aquellas tres personas se conectan, y cuando se conectan, llegando a ser uno, estas tres personas, Dios empieza a trabajar. Y Dios, para cumplir aquella obra, ¿qué es la obra que empieza a hacer? Humilla el corazón y hace la obra de humillar el corazón y hace el corazón para que el corazón de ustedes sea humilde. En este mundo, señores, hay cosas infelices, ocurre accidente automovilístico, ocurre esto y aquellos problemas, por lo cual yo, como le comenté, en Costa Marfil, cuando fui, el general del pastor Lee Jong-do, su ministerio fuertemente se estaba levantando, Dios iba trabajando. Hace unos años el pastor Lee Jong-do había perdido a su hijo en esa tierra de África tan lejana. Había trabajado por el Evangelio, pero su hijo falleció. ¿Qué corazón habrá tenido él? No es ni su tierra natal. En la tierra de la misión debía de sepultar a su hijo. En ese momento el misionero Lee Jong-do, ese camino que él caminó, el camino donde él caminó, sea quien fuera, nadie podía acompañar su tristeza. Pueden que lleguen a entender, pero nadie podía compartir esa tristeza, nadie podía compartir ese dolor cuando él estaba en ese mundo del corazón. Ese mundo del corazón, sea quien fuera, podía consolarle a aquel corazón, podía guardar aquel corazón. Nadie podía dar la paz en ese corazón. En ese momento, él, cuando estaba compartiendo aquella tristeza, esa amargura, esa soledad, Jesucristo se acerca. Cuando estaba contento, cuando estaba feliz, cuando estaba contento, el corazón de Jesucristo, con que se encuentra en ese momento, en medio de la soledad, en medio del dolor, en medio de ese momento en que ya no tiene descanso, cuando se encuentra con el corazón de Jesucristo en ese momento, por entero había cautivado el corazón del misionero Lee Jong-do, el corazón de Jesucristo. En ese momento pudo sentir lo valioso que era el corazón de Jesucristo, el misionero Lee Jong-do. Yo he vivido de manera tan orgullosa, yo he vivido de manera tan sobresaliente, yo he vivido como quería. Yo dije que yo era pero muy sobresaliente. Y yo, este corazón de Jesucristo, que no estaba en mi corazón, por mi orgullo, por lo sobresaliente que yo decía que era, yo viví con este corazón. Y en ese momento, en el centro de su corazón, el corazón de Jesucristo lo llega a aceptar en él. Ahora, muchos pensamientos en sí. Ahora, todo viene a ser vano. Los evangelistas se acercan. Y lo más que le va ahora atormentando, ahora cuando van girando su cabeza, por más que no sea por Jesucristo, por la manera de Jesucristo, van ahora girando su cabeza, su manera, y la gente que vive con esa manera suya es lo que más nos atormenta a nosotros. Le decimos que no, pero ellos lo tienen escondido y dicen solamente cosas buenas delante mío, lo esconden, y con ese corazón escondido luego en adelante van viviendo en el mundo lo que Dios más se goza. Cuando la muchacha aceptó el corazón de Dios y con ese corazón, con esa palabra le comenta a la esposa del general Naamán, y esa esposa acepta, y ese corazón que aceptó de Dios cuando le anuncia, y el que acepta aquel corazón, Dios, aquella persona se goza por esa persona y Dios trabaja en esa persona. Dios, mediante aquella persona, el poder de Dios lo manifiesta. La muchacha, por más que se le hable así, la muchacha, por más que ella hable así, la esposa del general Naamán,
dentro de su pensamiento estando, si no acepta aquella palabra. Yo con mi esposa durante 45 años he vivido. En el momento que más me atormenta es cuando no acepta lo que yo digo. Señor es Dios. ¡Ey! Oh, Pastor Oxupar, óyeme. Él me dice así a mí. Señores, ustedes, ¿cómo Dios debe trabajar? Mediante la palabra Dios trabaja. Cada una de las palabras que salen de la boca de Dios está escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento y nos conmueve en gran manera. Nos conmueve en gran manera. Esto es la palabra de Dios. Señores, esto no es por teoría que uno lo conoce por la cabeza, sino que desde el corazón, cuando uno acepta esta palabra en sí es Dios, por lo cual Dios dentro del corazón de ustedes empieza a trabajar y va obrando. El general Naamán. Ahora la muchacha, cuando acepta aquella palabra, abre su boca. ¿Qué es lo que ella dice? Dice la palabra que aceptó de Dios. Ahora, ojalá nuestro amo esté del profeta Samaria, entonces él curará de su lepra. La esposa del general Naamán, aquella palabra lo acepta. La palabra de la muchacha no viene a hacer esto, sino que viene a ser la palabra de Dios. Cuando lo acepta, en el corazón de la esposa del general Naamán, el mismo corazón de la muchacha entra en ella. Ahora la esposa del general Naamán, aquella palabra de su corazón, esa palabra que lo puede creer en su corazón, lo dice a su marido. Tú puedes curarte de tu lepra. Hasta ahora no habías podido curarte, pero es distinto con Dios. Dios es un Dios vivo. No está en nuestro país. Por eso usted debía de ir hasta Samaria. Por favor, usted se va a curar. Usted se va a curar por entero. Yo creo en eso. En mi corazón. Usted ya no es un leproso. Es como un nuevo novio. Es el general Naamán que se ha curado por entero. Aquella palabra va oyendo en los oídos. Se escuchan los oídos del general Naamán. Es absurdo. Yo traté de curarme. No logré. Es absurdo. Por favor, con solo oírlo. Siento fastidio. ¿Para qué me habla la lepra? Ese corazón surge fuertemente en él. Y Dios va controlando el corazón del general Naamán. No tienes otro camino. No tienes otra manera para curarte. Dios. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto si te... Ahora, a ver, vete. Con que te cures, eso basta. Amados, en San Juan 15, yo soy la vid. Mi Padre es el labrador. Dios es el labrador. Ahora Él cultiva, Él labra, Él lo va ahora tirando la semilla y siembra. Y va cultivando el corazón de ustedes todos los días. Está sembrando en ustedes la semilla de la palabra en el corazón de ustedes. Muchas personas en la tierra del corazón cuando cae la semilla de la palabra. Ahora no es que lo va cultivando con la tierra y hace que brote, sino que le tira la palabra, lo va menospreciando y de tal manera Dios dentro de nosotros no podía trabajar. Dios en el corazón en general Naamán, para que pueda aceptar aquella palabra. Se empeoró su enfermedad, le dio mucha dificultad. Y en el corazón del general Naamán, para aceptar aquella palabra, sentía escalofrío la lepra. Y por más que tenía buena casa, buena comida, por más que estaba ahora en un lugar espléndido, estoy en fastidio, soy esposa de un leproso, ¿cómo voy a estar contenta por esto? Ninguna esperanza tenía en su corazón. Había perdido toda esperanza. Dios trabajando en ese corazón. La muchacha aceptó el corazón de Dios, la palabra de Dios, y lo había hablado.
Y la esposa del general Naamán, aceptando esa palabra, lo había hablado. Y el general, aceptando aquello, cuando le cuenta al rey, va corriendo hacia Samaria. Tras la palabra de Dios, va caminando hacia Samaria. Esos pasos, oyendo la palabra de Jesucristo, el ciego, cómo se dirige al Siloé, es el mismo dibujo. Recibiendo la guía de Dios, los 4 leprosos cuando se van al ejército de Siria y van caminando mientras que caen, viene a hacer ese dibujo. Aquellos pasos en el que son guiados por la palabra de Dios, aunque eso en sí parece miserable, difícil, aunque parece tan penoso, sin embargo, sea quien fuera el que camina, la palabra de Dios entra en él y conforme a esa palabra, el que da los pasos en la vida de aquella persona, hay esperanza, hay gozo, hay poder y está la manifestación inmensa de Dios. Amados hermanos, en caso que general Naamán iba a seguir su pensamiento, si hubiese seguido su pensamiento, realmente iba a terminar este mundo de manera miserable siendo leproso. Ese corazón estaba en el general Naamán ese día. Naamán doblegó aquel corazón, desechó su pensamiento. Nuestro corazón también es lo mismo que el corazón del general Naamán. Cuando oímos la palabra de Dios, damos la espalda al corazón de Dios, a la palabra de Dios, mi pensamiento es correcto. Y en lugar de la palabra de Dios seguimos nuestro pensamiento y muchas veces no guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero si ustedes desechan su pensamiento y la palabra que está en la Biblia de Dios, si ustedes aceptan la palabra del siervo desde aquel momento, desde el corazón de ustedes, en la vida de ustedes, con poder, Dios estando vivo, trabajará. Para que pueda obrar de tal manera, para que sea bueno de que ustedes acepten la palabra, el corazón orgulloso para humillarlos y la palabra de Jesucristo para mostrarle de que está en un lugar más alto que el corazón de ustedes, hace para que padezcan dificultad, tormento y humilla nuestro corazón. Dios nos da el tormento. Ahora, la dificultad no es eso su naturaleza, no es porque nos odia, sino que mediante ello para darnos una mayor bendición nos da dificultad, nos da tormento, nos da enfermedad, nos da tristeza, por lo cual miembros de la iglesia de Gangnam, sea cual fuera la palabra de Dios, entienda o no entienda, debe aceptarlo. Y la palabra de Dios debe aceptarlo. Y el corazón de estar en contra de la palabra de Dios, de ninguna manera en el corazón de los hermanos de Gangnam, debe estar presente. Ustedes, cuando aceptan aquel corazón, anteriormente lo comenté, ¿verdad? En la isla de Fiji, el ministro, nosotros yendo a Fiji cuando fuimos para enseñar las charlas, los valores, y nosotros establecimos iglesia, el ministro se asustó. En la isla de Fiji alrededor tiene muchas islas. El ministro, con su propio dinero, había dicho a los jóvenes de otras islas, vengan, yo pagaré por el barco de ustedes, yo pagaré por su entrada, por lo cual cientos de jóvenes, ahora el ministro los envió en la isla de Fiji con 700 estudiantes. Realizamos el campamento de IYF. El ministro recibió la salvación en ese momento. Y luego, nosotros cuando realizamos el campamento mundial, el ministro con su matrimonio vino a Corea. La esposa del ministro tenía fobia de las alturas y ella, de lo alto, cuando mira abajo, se desmayaba, no podía levantarse. Ella padecía gran dificultad. En Busan, mientras que realizamos el campamento, la esposa de este ministro fue al shopping, al cuarto piso, miró afuera y se desmayó.
no podía levantarse y largo tiempo la gente que lo rodeaba le ayudaba, sufría en gran manera. Durante 40 años ella estaba teniendo esta dificultad, esta enfermedad. La esposa del ministro de Fiji se encontró con nosotros, oyó el Evangelio. Ella en su pensamiento pensaba que tenía mucho pecado, pero la palabra de la Biblia, sabiendo que lavó su pecado, ahora vació su pensamiento y la palabra de Dios que decía que había lavado nuestro pecado, aceptó esa palabra y esa palabra es Dios mismo. En el principio era el verbo y este verbo estaba con Dios y este verbo es Dios. El que la acepta, el que cree en su nombre, es el que ha aceptado la palabra, el que cree en la palabra, el que acepta la palabra. En el corazón de las personas, el Espíritu Santo de Dios, estando vivo en él, trabaja. Entonces aquellas esposa del ministro, cuando obtuvo el perdón del pecado, en ese momento su corazón sentía mucha paz. Esa fobia de las alturas, al momento ya se curó. Tuvo la fe de que se curó. Y al último, nosotros tuvimos un concierto de música delante del ayuntamiento. En ese momento con los ministros, delante del ayuntamiento, en un hotel de un piso 31, tuvimos nosotros una cena. La esposa del ministro me dijo, por favor, prepare un asiento cerca de la ventana. Está bien. Y sentados, comimos y saliendo. Al lado mío, delante de ese vidrio tan grande, mirando el ayuntamiento, nos veía los edificios, la montaña. Ella me decía, sáquenme la foto de cómo estoy mirando. Era conmovedor. La palabra de Dios es Dios mismo. La palabra de la Biblia está con Dios y esta palabra es Dios. El que considere ligero la palabra de Dios es considerar ligero a Dios mismo. El que rechaza la palabra de Dios es rechazar a Dios. El que acepte la palabra de Dios es aceptar a Dios mismo. Es eso. Dentro de ello, Dios estando vivo está trabajando. El pastor Oxupar, abriendo la palabra de Dios para que pueda ser fácil de entender, le va contando a ustedes en conclusión esta palabra de Dios para que ustedes lo puedan creer, lo va guiando hacia esa dirección, aunque yo lo estoy diciendo. No, esto no es mi palabra, sino es la palabra de Dios. De ninguna manera cuando uno no puede caminar, pero le dice, levántate, toma tu leche y anda, como caminó en ese momento el general Naaman. ¿Cómo me voy a curar? Que me zambulle 7 veces en el río Jordán, con que me lave. No me voy a curar. No, 7 veces por más que me lave, 7 veces si se cura, todos se irían al río Jordán. No se va a curar. Sin embargo, la palabra de Dios, si le dice que 7 veces se zambullan en el Jordán y se curará, si la palabra de Dios dice eso, se curará. Si la palabra de Dios le dice eso, no debe creer en ese contenido, sino que debe creer en la palabra misma de Dios. El creer en la palabra de Dios significa que uno acepta aquella palabra. Digamos que yo soy muchacho y me encuentro con una muchacha y le digo, yo amo a usted, vamos a casarnos. En ese momento, aquella muchacha, joven Oxu, yo también amo a usted, vamos a casarnos. Muchas gracias. Significa que aceptó mi palabra. Por favor, ¿qué tontería está diciendo? Yo me encontraré con un muchacho más alto que usted. Por favor, no se acerque a mí, usted es tan bajito. Significa que no aceptó entonces lo que yo le dije. ¿Correcto? Es lo mismo. En el corazón de ustedes reciban a Dios. ¿Cómo? Señor, entre en mi corazón. No es que deben de realizar aquella oración de aceptación, sino que se aceptan esta palabra. Esta palabra es Dios misma. Y en ese momento Dios va a trabajar dentro de ustedes. Y Dios
en el corazón del general Naamán la palabra de Dios para que lo llegue a aceptar. Va empeorando la enfermedad de Naamán y le da más dificultad. Y en la esposa del general Naamán para que acepte la palabra de la muchacha. Humilló el corazón de la esposa del general Naamán para que quede humilde. Dios, para que nosotros desechemos nuestro capricho y sea fácil de aceptar la palabra de Dios. Nos da dificultad, nos da la aflicción, nos da el tormento y de tal manera humilla nuestro corazón. Hace unos días un joven me llamó a mí. Pastor, yo quisiera irme a Seúl para encontrarme con usted. Sí, ¿por qué quieres venir? Y porque quiero decirle algo. Por si acaso tú tardarás en venir. ¿No podrías hablar por teléfono conmigo? Pastor, yo trato de hacerlo bien, pero no me sale muy bien. No me sale. Todos los días duermo la siesta y solamente me peleo con mi papá. ¿Ah, sí? Yo le dije, todos son así. A todos no les sale bien. Todos quieren vivir conforme a su gusto. Eso es el ser humano. Por eso Dios dentro de nosotros nos da la dificultad. El enfermo de 38 años, cuando le dice para que camine, con su pensamiento no puede caminar, pero doblega su pensamiento y puede caminar. Porque durante 38 años sufrió. Tú también. Durante 38 años nada más tiene que estar acostado, entonces vas a ser muy obediente. Ustedes también. Gente especial. Hay gente que está acostado 40 años pero no lo logra, pero casi la mayoría lo logrará. Tú, 38 años estando acostado, vives una vida tan realmente humillante y quieres oír la palabra en ese momento, quieres oír la palabra ahora mismo. A ver, júzgalo. La gente fácilmente considera ligero la palabra de Dios y considera correcto su pensamiento y sigue su pensamiento. Aquellas personas, Dios debe darle el tormento a aquella persona, debe humillar su corazón, por lo cual puede que padezcan dificultad. De antemano ustedes, entendiendo de que son inútiles, la palabra de Dios que es santo ante aquella palabra, sea cual fuera el pensamiento de ustedes, doblegando ahora la palabra de la muchacha como había hablado a la esposa del general Naamán. La esposa del general Naamán como doblegó su corazón y aceptó la palabra de la muchacha Naamán, como doblegó su corazón y aceptó la palabra de su esposa. En ese momento esas tres personas llegan a conectarse y se va cumpliendo la voluntad de Dios. No sabemos cuánto tiempo estaba la muchacha en la casa de Naamán. En ese momento el corazón de la muchacha, el corazón de la esposa y el corazón de Naamán ahora va siendo una etapa en la que va regresando el corazón de ellos hacia Dios. Ese dolor viene a ser aquello. Y la muchacha le dice a la esposa, nuestro amo, será bueno que esté delante del profeta Samaria, él lo curará de su lepra. Y la esposa aceptó aquella palabra. Y la esposa de Naamán, de la misma manera que la muchacha, si mi marido va a Samaria, se va a curar. Y ese corazón le entró. La esposa de la muchacha le dice al marido, y la palabra de la muchacha Samaria dice así, así. Y nosotros que acepta aquello, esa fe de la esposa le entra. Entonces, si yo voy a Samaria, me curaré. Y ese corazón llega a sentir. Aquellas tres personas se unen. Y Dios va trabajando cuando se conecta al corazón de ellos. Dios para trabajar ahora también. El corazón de ustedes lo va rompiendo y los guía hacia el corazón de Dios. Amados hermanos, somos sucios, malos, viles, torpes, entendiendo que somos tales personas delante de la palabra de Dios. Ahora desechando el corazón orgulloso de que decimos esto y aquello, ahora humillando nuestro ser, si aceptamos la palabra de Dios. El corazón de Dios, cuando llegan a ser uno con ello, en todo aspecto, trabajando en ustedes, ahora el poder de Dios se va a manifestar a ustedes, el cual no es el poder de ustedes, y así obrará. Vamos a orar. Durante un momento vamos a meditar en la palabra y vamos a tener un momento para orar.